Y hoy vamos a compartir un tema que se llama al Dios no conocido. Amén. Así que vamos a orar y a iniciar. Padre poderoso, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tus bendiciones, Señor, por este día especial, Señor, este día marcado, Señor, por ti, para que nosotros viniéramos a este lugar a darte la gloria y la honra, Señor, para que tú pusieras en nuestro corazón quién es nuestro verdadero Dios, Señor, a quien nosotros servimos, Señor, a quien nuestro espíritu, Señor, que es tuyo, Señor, nos lleva, nos impulsa, Señor, nos habla, Señor, nos enseña acerca de a quién buscar, quién es el que tiene la verdad, quién es la verdad personificada, Señor, a través de Jesucristo, Señor. Hoy, Dios de los cielos, nos ponemos en tus manos una vez más, ponemos nuestros corazones para que siembres tu semilla, Señor, Padre, y nosotros podamos mostrar fruto, bendito Dios, fruto que muestre que somos tuyos, Señor. Fruto, Señor, que en cualquier lugar que nosotros estemos, Dios de los cielos, pueda, Señor, los que lo vean reconocerte a ti en medio, Señor, de nuestro testimonio, de nuestra vida, de nuestra fe, Señor, de todo lo que creemos en ti, Señor. En el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y probablemente al oír el tema de al Dios no conocido, algunos ya identificaron, ¿verdad?, que en el libro de Hechos, en el capítulo 17 y en el versículo 22, Pablo está hablando ahí en Atenas y está Pablo con los griegos, ¿verdad?, a los cuales dice que les gustaba cada día enterarse de más y más cosas, ¿verdad? Sí, a ellos siempre les interesaba conocer y conocer, ¿verdad? Y tenían ahí ídolos, tenían monumentos, digamos, ¿verdad? Tenían ahí sus bustos de todos los dioses que podían, ¿verdad? Cualquier dios que uno se pueda imaginar, como el día de hoy, ¿verdad? Mucha gente tiene muchos dioses, ¿verdad? Sí, algunos, voy a decir, su dios es su perrito o su gatito, ¿verdad? O el carro, ¿verdad? Muchas veces su dios es el carro, y cuando digo su dios es porque primeramente, ¿verdad?, el carro y después el resto de cosas, ¿verdad? Siempre lo que está primero en realidad es lo que sustituye a Dios de nuestros corazones. Entonces ellos tenían muchos dioses por cualquier cosa, ¿verdad? Tenían el dios de día, el dios de la noche, el dios de mediodía, ¿verdad? El dios de la lluvia, el dios del viento, el dios de todo lo que nosotros nos podamos imaginar, cualquier cosa que nosotros querramos imaginarnos, ellos tenían un dios para eso. Y como diríamos en buen chapín, ¿verdad?, por si las pulgas, ¿verdad?, por aquello de que se me haya olvidado algo, ellos tenían un espacio ahí al Dios no conocido. Y de eso es lo que les dice Pablo en el versículo 22 del capítulo 17 del libro de Hechos. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, porque Él es el creador de todo, ¿verdad? Entonces, vemos aquí como Pablo les marca a ellos en realidad lo que están viviendo, ¿verdad? Les dice: miren, ustedes adoran a un Dios que no conocen, ¿verdad? Sí, entonces, sin conocerle, se imaginan. Si ustedes solo imagínense que ellos pasaban, y voy a suponer que cada una de estas macetas era uno de sus dioses, ¿verdad? Y pasaban y adoraban al Dios de las hojitas, ¿verdad?, al Dios de los tubitos, ¿verdad?, al Dios que estaba cerca del agua,
Ustedes con todos pasaban y de repente pasaban en un lugar al Dios no conocido. También, ¿verdad? Por aquello de que Él fuera el Dios verdadero. ¿Me entienden? O sea, eran muy religiosos, aunque en su corazón tenían cierto conocimiento, porque tenían un espíritu igual que cada uno de nosotros. También a ellos les fue dado un espíritu, el cual ahí adentro ha de estar siempre en uno, en la vida de uno, tratando de guiarlo a las cosas del Señor, porque ese espíritu nos lo dio Dios, ¿verdad? Eclesiastés 12:7 dice, ¿verdad? 7:12, uno de los dos, perdón. Dice que cuando uno muere, ¿verdad? El cuerpo va al polvo, ¿verdad? Porque se vuelve polvo, pero el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio, dice la palabra. Entonces, ese espíritu que Dios nos dio es el que constantemente está dentro de nosotros, haciendo presión para decirnos, para guiarnos, ¿verdad? A veces nosotros lo llamamos conciencia, ¿verdad? Muchas veces se le llama así, ¿verdad? Ay, la conciencia me dijo que eso estaba malo, ¿verdad? Obviamente el espíritu no va a aprobar algo que esté mal, que nosotros hagamos. El espíritu, porque ese espíritu es de Dios, Dios nos lo dio a nosotros. Entonces siempre tenían ahí algo que los impulsaba a decir, miren, porque no conocen, ¿verdad? Y Pablo dice, yo les vengo a hablar de eso, pero no me voy a enfocar en Pablo, oigan, no quiero enfocarme directamente en lo que Pablo dijo, sino que Pablo también dijo otras cosas, ¿verdad? En 1 Corintios 11:1 dice Pablo, sed imitadores de mí, como yo soy, así dice, como soy yo de Cristo Jesús. Entonces Pablo, que aquí les está hablando y les está diciendo, hay un Dios que ustedes no conocen, él está diciendo, pero es que ustedes tienen que imitar lo que yo haga, porque yo estoy imitando a Cristo. O sea que en aquel momento en que Pablo está en Atenas hablando con la gente, está imitando a Cristo. Es como si el mismo Dios les hablara. Así dice la palabra, ¿verdad? Rogad, como si Él mismo estuviera rogándoles, hablándoles, diciéndoles al Dios no conocido, el que no tiene un templo hecho por manos de hombre, sino yo les vengo a presentar a este que hizo los cielos y la tierra, al creador de todo. Yo quiero hablarles de Él. Pero Pablo nos invita a nosotros también a hablar de ese Dios no conocido para algunos. Sin embargo, es el mismo Dios, voy a decir, que Jesús le habló a los fariseos. Bueno, ahora hablemos de los fariseos. Los fariseos conocían de Dios porque conocían la Torá, conocían la palabra, los maestros de la palabra, los escribas, todos los fariseos, todos ellos sabían en realidad, conocían de la palabra del Señor, pero no conocían en realidad a Dios. ¿Sí? Job es un buen ejemplo. Job, cuando uno empieza a leer Job en 1 o 2 capítulo, muestra que Job conocía de Dios. ¿Sí? Job había oído de Dios, pero Job no conocía a Dios. Hasta que pasa todo ese proceso de un montón de capítulos, y allá por el capítulo 42 ya Job dice, wow, de oídas yo te había oído, mas ahora dice, mis ojos te ven, ¿verdad? Sí. Y entonces eso le pasaba a los fariseos. Los fariseos tuvieron un choque con Jesús, porque Jesús les trajo al Dios verdadero, al mismo Dios del que ellos hablaban. Los fariseos no tenían problema con Jesús. Si Jesús decía, este es el Dios todopoderoso, así decían, no hay problema. Sí, es el Dios todopoderoso, no está el Dios de la Torá, sí, el Dios de Abraham, sí, decían, Él es. El problema con ellos es que el Dios que Él les vino a mostrar no era el Dios como ellos lo mostraban, siendo el mismo Dios. Porque el Dios que Israel hablaba, sí era el mismo Dios. Él fue el que lo sacó de allá de Egipto, lo sacó con poder, le echó plagas encima de Egipto, abrió el mar, venció a los enemigos en el camino, los llevó a la tierra donde fluía leche y miel, la que les había prometido. Ese mismo Dios todopoderoso, pero ahora ellos no lo manifestaban de esa manera, aunque lo conocían. ¿Sí? Pero Jesús vino
dijo: yo no vine a abolir la ley, porque no les vine a ustedes a decir que la ley no sirve para nada, solo vine a cumplirla, que es lo que no han estado haciendo, ¿sí? Y ese Dios, entonces, para ellos en realidad era un Dios no conocido, porque una cosa es que hubieran oído hablar de Él y que estaban haciendo doctrinas de hombre para establecer cómo llevar adelante las cosas de ese Dios, que es un Dios de amor, ¿sí? Jesús le dice: ustedes le imponen cargas a los demás que ustedes no están dispuestos a llevar. ¿Qué les pasa? Decían: no, pero sí, Dios dice: tú ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso ya estaba establecido en el Antiguo Testamento. Ellos tenían que conocer que no, porque la posición que tenían no los hacía más que los demás. Tenían un conocimiento, tenían un estudio, tenían circunstancias que cumplir en realidad con la palabra del Señor, la ley en ese tiempo, ¿sí? La Torá, el Pentateuco, todo lo que ellos conocían en realidad, como hoy conocemos nosotros la Biblia. Tenían una obligación que cumplir, y dentro de esa era: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no lo cumplían. Tenían sus estatus, ¿sí? Tenían sus separaciones, ¿verdad? Miren, eran, como decimos nosotros, los que se somatan el pecho. O sea, yo soy justo y este es pecador. No todos, por supuesto, no me refiero a todos en cuanto a que ellos eran, como grupo, ellos eran los justos, ¿sí? Llevaban adelante a un Dios que solo en el templo se le podía visitar. Ustedes saben que esa era una de las cosas que ellos tenían. Dios se podía manifestar sanar, perdonar pecados solo en el templo, ¿sí? Eso sí, tenía sus horarios, ¿va? De lunes a viernes y domingo. Sábado no podía. O sea, tenían encerrado en una rueda, en un cuadrito, en lo que nosotros querramos decir hoy, a Dios, ¿sí? Conocían de Dios, pero no era un Dios que no tenía límites, sino ellos lo llegaron a limitar. Entonces viene Jesús y les muestra a ese Dios que no tiene límites, a ese Dios que ama al pobre. Porque probablemente este es pobre porque este es pecador, ¿verdad? Wow, ese Dios que ama a las prostitutas. ¿Cómo va a ser si la prostitución es algo que está prohibido en la ley? No se puede hacer, no puedes hacer. Pero Dios las ama. Pero Jesús muestra a un Dios que las ama. La mujer adúltera, se les paraba el pelo porque Él los avergonzó perdonándola. Sí. Bueno, eso es lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Que nosotros tenemos la palabra, que nosotros hemos recibido a Cristo, pero que a veces actuamos como que no lo conocemos, ¿sí? Nuestras actitudes muchas veces, nuestra forma de testificarlo a Él, nuestra forma de hablar de Él, en realidad parece que no le conocemos. Entonces, a ese Dios no conocido es el que hoy quiere el Señor poner en nuestros corazones, o recordarnos, si solo de oídas le hemos oído, ¿verdad? Pero más ahora, dice Job, ¿verdad? Mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú, dice, me enseñarás, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le voy a preguntar yo cuando tengo una necesidad? ¿Sí? Yo no digo que uno no se pueda acercar a un hermano, compartir la palabra, hablarla así, pero uno tiene que ir a buscar al Señor. Hay muchas formas hoy de buscar al Señor. Hay tanta facilidad, voy a decir, hoy para buscar al Señor. Primero tenemos acceso directo a la presencia misma de Dios Padre, para empezar, pero también hay palabra del Señor. También está aquí la palabra, la que se comparte, la que se enseña. Digamos, en los discipulados deberíamos de asistir en realidad a los discipulados, porque ahí se enseña la palabra de Dios. Siempre Dios está ocupado en nosotros en querernos instruir. ¿Para cuándo? Para el día malo, dice el libro de Efesios, ¿sí?
Estad preparados, dice, para el día malo, porque va a haber día malo, o porque a veces tenemos días malos, tenemos días difíciles, tenemos días fuertes en nuestra vida y no sabemos qué hacer, como que no conociéramos a Dios. Porque es que el Dios que yo conozco, fíjese usted que ahí todo es bueno. No, sí es bueno. La palabra dice, y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien. Y Él dijo, yo tengo para ustedes planes de bien. Sí, tengo pensamientos de bien para ustedes. Está bien, pero esos pensamientos de bien incluyen que yo a veces esté en medio de la prueba. Sí, porque ¿para qué se prueba algo? ¿Me entienden? ¿Qué le dice usted a veces? Dice, voy a poner a prueba a este mijo, a ver cómo hace, ¿verdad? Sí. Le voy a poner una prueba a mi marido, a ver cómo reacciona, ¿verdad? Voy a probar a ver si mi mujer me ama. Sí, de verdad. Pero sí entendemos lo que es prueba, ¿o no? ¿Qué estamos esperando cuando nosotros le ponemos una prueba a alguien? ¿Qué estamos esperando? Que reaccione de una manera. Sí, eso es lo que estamos esperando. Cuando digo, le voy a poner una prueba, yo estoy esperando que reaccione de una manera, normalmente la manera que yo pienso. Sí. Pero Dios nos dejó aquí todos sus pensamientos. Bueno, no todos. Aquí nos dejó los pensamientos que nos van a servir. ¿Sí? Y Dios está esperando que nosotros en medio de la prueba reaccionemos conforme la palabra. Es más, por ahí dijo, tened sumo gozo cuando estés en medio de la prueba. Pero estamos en medio de la prueba y estamos como el chunto, ¿va? Con el moco caído. Estamos en medio de la prueba, no conocemos a ese Dios todopoderoso que permite que yo esté en medio de la prueba. Parece que no lo conozco porque de plano me abandonó. Sí, me dijo que me quería igual que todos los hombres, me abandonó. Todos son iguales. Y reaccionamos a veces de maneras que no van conforme lo que el Señor estableció. Entonces, ¿conocemos a este Dios o no lo conocemos? El punto del Señor es ese para nosotros hoy. Reaccionamos como que no lo conociéramos. Entonces Jesús se chocó con los fariseos por eso. Bueno, los fariseos se chocaron con Jesús en realidad, porque Jesús mostró al verdadero Dios, al mismo Dios que ellos tenían. No estaba hablando de otro Dios. El problema no era una doctrina sobre Dios, sino era una doctrina sobre los hombres, sobre la forma de aplicar a Dios, vamos a decir. La forma de cómo funciona Dios para el fariseo, cómo funciona Dios para el escriba, cómo funciona Dios para Jesús. Y Jesús decía, Dios es amor, hombre. No, sí, decían que Dios es amor, pero hay que ponerle al hombre también su alto, porque estos se mandan si uno los deja. ¿Sí? Ahí decía que apedreemos a las que son adúlteras, en ese caso de la mujer adúltera. Sí, entonces mi justicia la voy a apedrear. Pero cuando Jesús le dice que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Entonces le salió lo chilindrina. Y se fueron. Se avergonzaron, fueron avergonzados delante del Señor. ¿Sí? ¿Y a quién le dio lugar el Señor? ¿Sí? ¿Por adúltera? ¿Por adúltera le dio lugar? Por misericordia. Ahí aplicó Él su amor, lo que nosotros no hacemos. Ven, es que eso es lo que pasa, que cuando alguien me hace algo, lo más seguro es que cualquier cantidad de piedras le voy a echar encima, y lo que menos pienso es que yo soy pecador también. ¿Sí? Y aunque Jesús me está diciendo, no tires esa piedra porque sos pecador, sí, porque no te lo hicieron, Jesús. Y quebramos lo que el Señor nos ha querido enseñar. Entonces Jesús diría, ¿conocen a ese Dios, mucha? ¿Sí? ¿Se recuerdan cuando hablamos de Balaam? ¿Qué pasó con Balaam? Balaam le decía, burra desobediente, asna, no sé qué, de taquito y lo que quieran, de todo le daba a la pobre burra. Pero ¿y él? ¿Sí? Si hubiera habido un espejo, ¿sí? ¿Han visto
las caricaturas. Cuando se mira así, de repente hay unas orejotas, ¿va? Y dice Donkey, ¿verdad? Así le saldría a él si se hubiera visto en un espejo lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque no aplicaba la misericordia que él estaba recibiendo. De hecho, Dios le dice: si no fuera por esa burra, ya te hubiera matado a ti. Ven, entonces esa es la parte que Dios quiere que abramos nuestro corazón y que reaccionemos como Él nos ha enseñado. Miren lo que el Señor le decía a los fariseos. Juan 8:54. Dice el Señor: respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es quien me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis. Le dice el Señor a los fariseos. Les está hablando esa parte de: ustedes hablan de un Dios al que en realidad no le conocen, ¿verdad? Están va de mencionarlo a Él, dice que es su Dios, pero en realidad no le conocen. ¿Sí? No le conocen. ¿Me entienden? El Señor ahí Jesús está topando con los fariseos, pero eso es la actitud que Dios no quiere que nosotros tengamos. Una actitud farisea donde solo parecemos algo que en realidad no somos. ¿Me entienden? Queremos aplicar la Biblia a otros, pero no nos la aplicamos a nosotros, ¿sí? Queremos que otros cumplan conforme la palabra. Por eso, miren, en la calle nosotros oímos que muchos nos dicen: ¿y no que sos cristiano, pues? Y le ponen la marca a uno para que uno cumpla con la palabra, aunque ellos no estén cumpliendo. A veces dentro de la misma casa, ¿verdad? ¿Sí? Le dice el marido a la mujer: ¿y no que sos cristiana? ¿Qué vas a hacer a la iglesia, mamadita? ¿Verdad? O la mujer: mi rey, ¿usted para qué está yendo a la iglesia si no se le nota? ¿Verdad? ¿Sí? O los papás le dicen a los hijos: ¿y para qué fuiste a la iglesia? Pues nada aprendiste. Sí, de esa manera son las reacciones, aunque las personas no estén cumpliendo la palabra, pero sí se las exigen a otros. Entonces ese dice: miren, ustedes en realidad no conocen a Dios, perdonen, les dice Jesús. Se imaginan los fariseos, ¿sí? Se imaginan hoy, en este momento, ahorita, nuestro corazón que está diciendo: no, si yo voy a la iglesia, tengo tantos años de ir a la iglesia y ahora me están diciendo que parece que no conozco a Dios. Yo me sé toda la Torah, soy maestro de la ley, pero parece que no conozco a Dios. No, no parece. Jesús le dice: no lo conoces, pero es porque tus actitudes no lo muestran. ¿Sí? Hechos 1:1 dice las cosas que Jesús hacía y luego dice enseñaba. Primero lo veían en Él y después podía enseñar a la gente. Si no, no podía enseñar. Si no, ¿qué les estaba enseñando? Lo que Él mismo no hacía. Por eso es que los fariseos toparon con Él. Jesús dijo: miren, yo soy el Hijo de Dios. Ah, no, eso sí no te lo aceptamos vos. Puedes hacer las cosas que Dios permite que un hombre haga como hombre, ¿me entienden? Como alguien que conoce. Puedes profetizar las cosas que querrás, pero eso de ser hijo de Dios, eso sí no te lo aceptamos, ¿verdad? Porque es más, queremos decirte: Dios no tiene hijos, Dios tiene pueblo, pero hijos sí no tiene. ¿Me entienden? Ven. Y Él estaba mostrando al Dios verdadero y estaba enseñando lo que después nosotros íbamos a hacer. ¿Sí?
Porque nosotros por el Espíritu de Él fuimos engendrados. No fuimos engendrados ni por sangre, ni por carne, ni por hombre. Nosotros en el Espíritu, para ser hijos de Dios, para ser llamados hijos de Dios, para que nosotros tengamos el derecho que Él nos dio, fuimos engendrados en el Espíritu como hijos de Dios. Y Jesús fue engendrado por el Espíritu. Jesús no fue engendrado por un hombre. Fue engendrado en una mujer para que cumpliera con la parte de la encarnación, para que el verbo se hiciera carne, pero Él fue engendrado por el Espíritu. Entonces la posición nuestra es hijos del Señor en el Espíritu, engendrados por el Espíritu. Entonces ellos no podían ver más allá, porque los fariseos y todos los del Antiguo Testamento, todo era físico. Sí, el perdón de los pecados era a través de un animalito que se llevaba y se ponía ahí. Entonces, le daban viaje al animalito y lo ponían ahí en el propiciatorio. Ya estoy libre de pecado. Ahora yo tengo que presentar, dice la palabra, mi cuerpo vivo delante del Señor, como un sacrificio vivo delante de Él. ¿Me entienden? Yo tengo que ir delante del Señor, tengo que conocer. Ya no mando un animalito que vaya, sino yo voy delante de Él y me arrepiento y le pido perdón por mis pecados. Pero eso no me gusta. Ven, no quiero ir delante del Señor. Entonces, ¿lo conozco o no lo conozco? Voy a decir, ¿cuál es el miedo de ir delante de Él si lo que voy a recibir es bendición? Cuando yo voy delante del Señor y me arrepiento, lo que recibo es bendición, ¿sí? No me agarra patadas, ¿sí? No me levanta del pelo y me sacude así por lo que hice, no. Me abraza, me ama. Él dice, todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Me entienden? Ese es el Dios que nosotros conocemos, pero que no lo aplicamos muchas veces a nuestra vida. Cuando alguien nos hace algo, no queremos pero ni verlo. No queremos pero que ni se mencione su nombre, porque me pone y se me olvida que Dios me ha perdonado a mí muchas cosas peores que esa. Entonces, ¿quién es ese Dios que yo conozco? ¿Es el Dios que aplico o es el Dios que le pido que se aplique en los demás? Porque aquí el justo soy yo. ¿Sí? Para mí misericordia, para ellos justicia, Señor. ¿Ven? Nosotros establecemos a veces como que no lo conocemos. Entonces el choque de Jesús con los fariseos fue por eso, porque les habló de un Dios distinto, de una forma distinta del mismo Dios de Israel. Es que no era otro Dios, es el mismo Dios de Israel, solo que la forma de aplicarlo, vamos a decir, la forma de mostrarlo, la forma de testificar de Él, la forma de accionar sobre Él, era distinta a lo que Él les había enseñado. Dios les había enseñado cosas como las que hoy nosotros sabemos, pero ellos la aplicaban mal, ¿sí? Entonces Jesús vino a demostrarles en realidad, ¿verdad? ¿Sí? Como cuando uno no sabe usar algo, ¿me entienden? Voy a hacer algún medicamento. Cuando yo no sé usar un medicamento, alguien viene y me enseña y me dice, mira, este medicamento se usa de esa manera. Se aplica aquí, a unas vueltecitas, así se aplica. Y entonces el efecto es el efecto que debería de tener, ¿verdad? Lo que pasa es que yo me lo tomaba. Con razón no te hizo efecto. Sí, estoy dando un ejemplo de algo que puede pasar en realidad, pero que nosotros no sabemos aplicar. Y cuando alguien nos enseña, ¿sí? Cualquier cosa que se nos enseñe va a empezar a tener el efecto correcto que debe de tener, ¿verdad? Como aquel que le dijeron que hay que echarle aceite al motor, ¿verdad? Ya saben, levantó el motor y echó el aceite. Levantó el capó y le echó aceite a todo el motor. No sabía que el aceite se aplica, que hay una bolita que se quita y ahí se echa adentro. ¿Ven?
El efecto de poner el aceite ahí adentro, en donde está especial para eso, es muy distinto a que si yo le echo el aceite sobre todo. ¿Verdad que es distinto? ¿Cuál es el mejor efecto? El correcto. Pues eso es lo que les estaba diciendo. Ustedes tienen al Dios verdadero, pero no lo aplican correctamente. Entonces parece que no lo conocen. Es que ustedes hablan de Él, pero no lo conocen. Miren Juan 5:37. Dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Oigan ahí: nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Miren lo que les dice a los fariseos. No han oído de Dios, no lo han visto, pero miren, ni siquiera tienen su palabra morando adentro de ustedes. Si nosotros tenemos la palabra del Señor, eso debería de salir de nosotros cuando nos puyan con alfilero. ¿Sí? Cuando alguien viene y nos presiona, ¿verdad? Como, no tengo el pachón ese, a ver, si no, no lo vas a abrir, dejarlo cerrado. Si estuviera abierto este pachón, pacho, ¿qué le va a salir? Lo que tiene adentro. Si este tuviera, este tiene agua de coco, ya me dijeron. Pero lo que tiene adentro le va a salir. No le puede salir oro si lo que tiene es agua. ¿Ven? Entonces eso es lo que el Señor decía. Ustedes no tienen la palabra de Dios morando en ustedes. A los fariseos, pero a nosotros hoy nos diría o nos preguntaría: ¿y ustedes no tienen al Espíritu Santo morando dentro de ustedes? Pues no es Él, no son ustedes templo y morada del Espíritu Santo. Él vive dentro de nosotros. Que eso salga cuando nos apachan, cuando nos presionan, cuando alguien quiere ver de qué estamos hechos. Que salga el Cristo que está dentro de nosotros, el Dios que conocemos. ¿Sí? Pero si no, el Señor va a decir: hipócritas, como les decía a los fariseos. Porque en la iglesia, decía el pastor David el viernes, ¿va? En la iglesia todos somos santos. Aquí adentro de la iglesia, ¿verdad? Aleluya, hermano, Cristo vive, ¿verdad? Sí. Todos somos bien santos aquí adentro de la iglesia. Pero ¿y fuera de? Sí. La pregunta del Señor va por ahí porque, miren, Dios, Jesús les trajo a un Dios que era un Dios de servicio. ¿Sí? Un Dios en realidad que perdonaba. Eso era lo que ellos no podían hacer. ¿Sí? Usted piense que alguien le hiciera algo a un fariseo, ¿qué le pasaba? ¿Me entiende? Tenían relación con los romanos, pero ellos no habían perdonado a los romanos porque habían tomado Jerusalén. Olvídense que los habían perdonado, en su corazón no. ¿Me entienden? Por eso llevaron a Jesús delante de Pilatos para que lo condenara a él y no ellos. Ellos se querían lavar las manos, que el otro salió más pilas que ellos y se lavó las manos. Y digo: la sangre de este hombre corra sobre ustedes. ¡Ay, sobre nuestros hijos!, dijeron otros. Bien memes, y le echaron a toda la generación encima la sangre derramada de Cristo, la sangre inocente. ¿Sí? Un juicio mal llevado. Bueno, Jesús sabía que eso iba a pasar, ¿no? Entonces ellos no tenían un Dios que pudiera, o sea, dentro de su corazón, un Dios que sirviera a los demás. ¿Cuándo un fariseo se iba a sentar a comer con los que comían con las manos? Con un gentil pecador, incircunciso gentil, dirían. Y sí, éramos incircuncisos, por supuesto. ¿Verdad? ¿Cuándo se iba a sentar? Ahora, ¿cuándo nosotros nos ponemos esos límites? ¿Cuándo nosotros no nos queremos sentar con alguien a la par?
por la razón que queramos. ¿Cuándo? Muchas veces. En realidad nos negamos a hacer algo que Jesús haría. Jesús nos mandaría a hacer eso y nosotros, I'm sorry for you, Jesus. No se puede. Que si mi clase no me lo permite, pues. Sí, de verdad. Ponemos límites como ellos ponían. Y entonces Jesús diría, ¿y dónde está el Dios que conocen, pues? Si miren, nosotros por misericordia del Señor estamos aquí, hombre. No dice que de lo vil y de lo despreciado del mundo escogió Dios, pues. ¿Quiénes eran lo vil y lo despreciado del mundo? Nosotros. Pero ahora que ya estoy aquí. Si alguna vez alguien vio la obra Loteriazo en plena crisis, ¿sí? ¿Alguien vio alguna vez esa obra de teatro? Loteriazo en plena crisis. Algo así reaccionamos nosotros, ¿verdad? Sí, hasta se nos olvidó de dónde veníamos. O sea, yo nunca hice eso. Se nos olvida, ¿sí? Y no es que el Señor quiere que volvamos ahí para nada, ¿sí? Pero no nos deberíamos de olvidar de dónde venimos, porque eso nos puede ayudar a nosotros a ayudar a otros a salir de ahí en el nombre de Jesús, ¿no? ¿Sí? Si nosotros amamos a alguien que está peor que como nosotros estábamos, con más necesidad que nosotros, que la que nosotros teníamos, en realidad esa es la obra de Jesucristo. Ese es el Dios que Jesús mostró, el que Él trajo, el que se sentaba a comer con los pobres. Él dijo, miren, la verdad, yo vine por los pecadores, usted, por los justos, no. ¿Qué necesita un justo? Si ya es justo, ya es justo, ya está. Yo vine a que el pecador fuera justificado. Entonces el justo ya no necesita esto. Va. ¿Sí? Vine por los enfermos, no por los que están sanos. El sano sanote puro machote, ese y que se quede. Pero el enfermo, ese necesita de sanidad, ¿sí? Ese necesita de cuidado, ese necesita de un abrazo. A ese hay que ir, mucha, ¿verdad? Es que ¿sabe qué pasa usted? Que cuando nosotros vamos donde el sano, ¡ala, qué rico es usted! ¡Qué comidotas las que se da un hombre! Cafecito ahí, ¿verdad? Y ahora qué bueno es. Sí, pero ¿y el enfermo, man? El que está necesitado, el que está atado, porque yo vine para libertar al cautivo, ¿verdad? Pero ustedes sean imitadores de mí, dijo Pablo, como yo lo soy de Cristo, ¿no? Sí, entonces, no, ahí no quiero ir. De hecho, les voy a contar un testimonio que hace poquito viví. Tengo una amiga en Estados Unidos que está en la iglesia de Douglas Varías y me escribió y me pidió favor de que si yo podía llamar a una persona que en realidad vive bastante cerca de mi casa, porque estaba pasando unos problemas. Y yo le dije, sí, con mucho gusto, dame el número de teléfono, nombre y todo, y la llamo, ¿verdad? Ok, está bien. Pero abajo me puso un comentarito, miren, tan bien, porque le pedí favor y me dio el nombre de quién, ¿verdad? Que es alguien cristiano también que compartió mucho tiempo conmigo, y me dijo que él no podía. Y me dolió verlo, que dije, no puede ser. No voy a decir la razón por la que él dijo que no podía, pero una llamada por teléfono a alguien que está necesitado, que está en medio de una crisis personal y que uno le puede decir, Dios te ama, ¿sí? Jesús vino por ti, ¿sí? Jesús vino por los enfermos, Jesús vino por los que teníamos problemas, por los que tenemos problemas, por los que no sabemos manejar las situaciones. Él vino para que el Espíritu Santo en nosotros nos guíe a toda verdad, para que Él nos enseñe todas las cosas y nuestra vida cambie. Ese es el Dios que nosotros conocemos. Ese es el Dios que Jesús traía y por el cual se chocó muchas veces con los fariseos, ¿verdad? Sí, porque los fariseos decían, ustedes dicen que tienen a Dios, pero lo siento mucho, no lo tienen mucho. No lo conocen porque no lo aplican, ¿verdad?
¿Me entienden? Y entonces Jesús dice, el que no es conmigo, contra mí es, dice. Y lo sabemos, pero el asunto es, lo aplicamos. Porque si yo no hago las cosas como Jesús me dijo que las hiciera, estoy en contra de Él. Obviamente estoy levantando una bandera como contra Él. Y la misma palabra dice, miren, es mejor que usted se tire sobre la roca y sea quebrantado, y no que la roca le caiga encima y lo desmenuce, despedace, lo haga pedazos, diríamos nosotros, ¿verdad? Sí. Mateo 25, 44, 21, 44, no, dice eso. Ven, eso es lo que dice. Dice, mejor usted tírese sobre la roca. Diga, Señor, yo no puedo, ahí voy. Y ¡pum! Va a caer sobre la roca y se va a quebrantar. Pero si la roca le cae encima, Dios lo guarde, con Dios lo libre, ¿verdad? Porque si no, dice, lo va a uno a desmenuzar, ¿verdad? Entonces, tenían ese problema los fariseos. ¿Saben por qué? Porque Jesús no hacía como ellos querían. Ven. Y a veces nosotros nos enfrentamos dentro de la misma iglesia en que la gente no hace como nosotros queremos, a nuestro criterio. ¿Sí? Si hacen conforme a la palabra, Dios los va a respaldar, por supuesto, ¿verdad? Y si no hacen conforme a la palabra, pues se las tendrán que ver con Dios, ¿va? Pero yo no me puedo volver en el juez de la gente que no hace, ¿sí? Como a veces uno supone que deberían de hacer, ¿verdad? Entonces los fariseos le decían a Jesús, ¿y por qué querés sanar a ese de la mano seca el día sábado, si el sábado es día de reposo? Dice Jesús. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Va? Porque Jesús siempre les preguntaba para ver qué tanto conocían o qué tanto su corazón estaba preparado, ¿verdad? ¿Y ustedes qué piensan? ¿El día de reposo es mejor sanar o enfermar? ¿Qué es mejor? ¿Matar o dar vida? Ven. Por eso Jesús era capaz de dejar 99 ovejas e ir por una, por la perdida. No, hombre, ¿cómo va a creer? Si mire pues, si tan alegre que se ve que yo tengo una reunión donde hay 99, que se vaya y que mire qué hace. Que le va bien, ¿verdad? Si se quiso ir, ya es cosa de ellos, no sé, ¿verdad? Y actuamos a veces así. Actuamos de verdad dejando al necesitado por un lado, por estar con los que no necesitan. Voy a decir, si están sanos, como decía el Señor, ¿verdad? O si son justos, ¿verdad? No, yo quiero estar ahí porque ahí tan alegre, ¿sabe qué usted? Ahí nadie se queja. Ahí nadie tiene problemas con los que comen juntos, ni problemas tiene. Ay, tan alegre usted. Ya aparece aquí la nueva Jerusalén, qué rico usted. Ay, ojalá así sea ya. Y a nosotros nos corresponde ir donde están las necesidades. Si no, parece que no conocemos a Dios. De verdad, parece que no conocemos a Dios. ¿Sí? Si no amamos a nuestro prójimo, parece que no conocemos a Dios. Y a ese es lo que el Señor dice, al Dios no conocido, ¿verdad? A ese es a que yo les vengo a presentar, dice Pablo, porque yo veo que ustedes tienen ahí muchas cosas y también tienen por ahí un su espacito para el Dios no conocido. ¿Sí? Y a veces, en primer lugar, para nosotros hay muchas cosas que sustituyen a Dios que no sea el primero en nuestra vida. Entonces le ponemos más atención a esas cosas. Y eso lo que hace es crear afán en nuestra vida. ¿Sí? Nos afanamos por algo, ¿no? ¿Sí? Es que tengo que llegar ahí, es que tengo que ir, ay, es que si no voy, ay, es que, y está preocupado, ¿verdad? Pero el domingo, ahí llego, ¿verdad? Sí, de verdad, ¿me entienden?
Corremos muchas veces por el trabajo, así que queremos quitar todos los carros que se nos ponen enfrente para llegar a las 8, porque si no ahí ven, nos cae. Ahora el domingo se hizo para descansar usted, yo no sé por qué hacen la reunión los días domingos, hombre. ¿Entienden? Ven como nosotros lo que dejamos es al Señor siempre de último lugar, no tiene importancia la que debería de tener sobre todo. Entonces eso es lo que mostramos. Miren, ellos se veían aquí, como decía, justos, y a los demás como pecadores, ¿verdad? Miren, pues un problema de los fariseos era que lo que ellos hacían era lo sagrado. Nadie podía hacer otra cosa que no hicieran ellos, porque entonces no era sagrado. ¿Sí? Entonces Dios no se puede manifestar en otro, solo en mí. ¿Sí? Dios no puede hacer milagros en otro, solo para mí, ¿verdad? Porque yo soy jalapa. Todo para mí, asadón, decimos aquí, ¿va? Sí, entonces por eso le reclamo a Dios. Yo voy delante del Señor y las peticiones todas son para mí. ¿Se recuerdan aquella sustitución gramatical que hicimos aquel día? Ya no hay yo, tú, él, nosotros, vosotros, ustedes y ellos, sino que yo, cada vez que vamos delante del Señor. Se acabó toda esa parte gramatical que nos enseñaron, ¿verdad? Sí. Nosotros debemos de pedir por los demás, sí, que pidamos por nosotros está bien. Pero vamos tan seguido a pedirle siempre lo mismo al Señor. Wow. ¿Verdad? Yo de verdad pienso que una vez que yo le pida algo al Señor y le crea, es suficiente. Él ya me oyó y Él va a saber qué hacer. ¿Sí? Pero ahí va la necedad. Ya hace 2 semanas que te lo pedí y no me lo has hecho. Esa ya es exigencia. Si yo confío en el Señor, Él lo va a hacer en su tiempo, ¿verdad? Y lo va a hacer bien, ¿verdad? Pero yo quiero que lo haga Vima Weiva, a mi manera, ¿sí? Entonces ya no es la voluntad de Dios, sino mi voluntad la que se debe de hacer. Ese era un problema que ellos tenían. O sea, todo lo que yo hago es lo sagrado, ¿verdad? Pero lo que otro no se puede hacer fuera, ¿verdad? No era digno en realidad. Y Jesús les mostró que los que decían que eran buenos, no lo eran, ¿verdad? Porque ellos se calificaban como buenos, ¿verdad? Todo lo que ellos hacían era perfecto. Lo que los demás hacían, no, pero lo que ellos hacían, sí. Y si uno lo hacía como ellos los hacían, ¿verdad? Sí, ¿me entienden? Si para ir al altar, para llegar a la sinagoga, usaban los mismos zapatos que ellos, estaba bien. Sí, eso sí, van bien mucha. Ya están usando esas zapatillas, ¿no? Sí, color del pantalón también, ¿verdad? Sí. ¿Me entienden? Esas cosas, esos son unos detalles de doctrinas de hombre que en realidad lo único que hacen es destruir la obra del Señor. Pero eso era lo que ellos querían. Entonces se toparon con un Dios que hacía cosas como estas. Mire, Lucas 7. Lucas 7:36. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y enjugaba con sus cabellos, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y lo ungía con su perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora, ¿verdad? Porque el profeta tenía discernimiento.
Entonces respondiendo Jesús, miren, él no se lo dijo a Jesús, solo se echó la pensadita, ¿verdad? Sí, como muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad? Así, aquí hasta la cara ponemos así, hacemos un emoticón pensativo, ¿verdad? Así, miramos para arriba así, si supiera, ¿va? Y echamos el emoticón ahí. Y dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Jesús es bien directo, no se anda con rodeos, ¿va? Jesús viene y nos lo dice en la cara, ¿y qué? ¿Verdad? Buenísimo para el Señor. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. La mujer justificada, el fariseo desacreditado. ¿Sí? Porque ¿para qué? Para el fariseo era un honor era un honor para Jesús entrar en su casa. ¿Verdad? Le voy a dar la oportunidad a Jesús que entre a mi casa. Va a invitar ahí, echar un par de panitos ahí con Jesús, ¿no? Que entre a mi casa, que mire todo lo que yo tengo, que mire quién soy yo, ¿verdad? Pero esta mujer era la necesitada, pero ella necesitaba, y por eso Jesús le muestra y le marca cabal y le dice, mira a esta mujer, y le pone un ejemplo. ¿A quién ama más? Al que se le perdona más. Ahora, ¿cuánto nos ha perdonado el Señor a nosotros? ¿Cuánto? Sí, una balanza, vamos a poner de este lado, ¿cuánto me ha perdonado el Señor? Aquí en la balanza. Y de este lado, ¿cuánto lo he amado yo a Él por eso? ¿Qué pesa más en mi balanza? ¿Sí? Puedo ver yo ahorita mi balanza y decir, ¿qué pesa más? ¿Sí? ¿Qué pesa más en mi corazón? ¿Qué pesa más? ¿Conozco a ese Dios que me perdonó o no lo conozco? O se me olvida y miro a los demás y comienzo a juzgar, ¿va? ¿Usted por qué no conoce a eso? Piedra, dice. ¡Ja! Y no se mira en la condición. Pero dice que Jesús justificó a esa mujer, ¿verdad? Y a él en realidad lo que hizo fue que lo desacreditó delante, porque no estaba solo él, no estaban solo ellos. Recuerden que Jesús llevaba un montón de mar ahí que iba a comer con él, ¿verdad? Todos los discípulos andaban ahí con él, ¿verdad? Entraron al banquete también y tuvieron que haber aprendido eso y decir, wow, al que más se le perdona, más ama. ¿Sí? Ahora por eso digo, veamos nuestra balanza, cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros y cuánto nosotros le amamos por eso. En Juan 8, 1 al 11 está la mujer que era adúltera. ¿Y qué hace el Señor con ella? Le aplica la misericordia, ¿sí? No la condena. Y los que la acusaban, ¿qué? Tienen que huir. Avergonzados. Fueron avergonzados delante del Señor. Los que querían aplicar la ley, ¿verdad? Sí. Los saqueos que hay. Pero hay un Dios
Wow. Sí. Usted sabe que Dios pelea las batallas por nosotros. ¿Y usted cree que hay que recordarle a Él que tiene que pelear la batalla por nosotros? Entonces, ¿por qué insistimos a veces? ¿Verdad? Dale duro, Señor, dale duro, dale duro, dale duro. Sí se puede, sí se puede. No, deje que Dios obre. Es mejor arrodillarse y pedir misericordia para el que me ofendió que pedir la justicia de Dios. Porque en algún momento yo voy a necesitar de esa misericordia. Y lo que yo siembre, eso voy a cosechar. Entonces, al Dios no conocido dice que estaba presentando, ¿verdad? Mateo 21, del 28 al 31, el Señor les dice, ¿verdad? Miren, pues había uno que tenía 2 hijos y a un hijo le dijo, a los 2 le dijo, necesito que vayan a la viña, ¿verdad? Y entonces le dijo uno, yo no voy. Y el otro dijo, yo sí voy. Pero el que dijo sí no fue, y el que dijo no, sí fue. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los 2 obedeció? Y los fariseos dicen, el que fue. Ya vieron, por eso las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes. ¿Cómo va a ser eso?, diría un fariseo, si aquí el santo soy yo. ¿Cómo es que el Señor va a poner delante de mí a este? Chish. Y me la llevo de muy salsa, ¿no? ¿Me entienden? Porque el que obedece es el que el Señor le da el lugar. Fácil. Prostitutas y fariseos iban detrás de él, buscando ¿qué? Perdón, misericordia, amor. Porque los fariseos no le daban un abrazo a una prostituta, olvídese. ¿Sí? Ay, ¿cómo va a creer? ¿Me entiende? Eso no se puede. ¿Sí? A un menesteroso. Ay, si este Jesús les habla a los leprosos. ¿Sí? Usted no le habla nunca a un marero, usted, de la palabra. ¿Me entiende? Esos ya no tienen perdón de Dios. Ven, no es así. Jesús nos vino a mostrar al Dios en verdad, al Dios verdadero, a ese Dios de amor, a ese Dios que sirve, a ese Dios que cuida, a ese Dios que brinda una mano, a ese Dios que permite que intercedamos. A Él es el que nos vino a mostrar a nosotros también, no solo a los fariseos. ¿Sí? En Lucas 10, del 25 al 37, escenifica algo ahí el Señor. Miren qué duro para los conocedores de la palabra, ¿verdad? Pasó, ¿verdad? Atacaron a aquel, los ladrones lo dejaron ahí bien bonito, ¿verdad? De colores. Y entonces pasó el levita y nada, ¿verdad? Pasó el sacerdote, tampoco, ¿verdad? Pero pasó el samaritano, al que ustedes no quieren, ¿sí? Al que ustedes desprecian. Ese hizo lo que debía de hacer. Los que conocían de la ley, de lo que había que hacer, de amar al prójimo, de hacer algo, esos no hicieron nada. Pero el samaritano, que no conocía, sí tuvo una actitud por el necesitado. ¿Me entienden? Nosotros conocemos que lo que Dios nos ha dado, nosotros lo debemos de compartir. Pero resulta a veces compartiendo hasta el que no tiene. Por eso Jesús decía, wow, esa mujer puso más que todos los demás, porque a los demás pusieron de lo que les sobraba, pero ella puso todo lo que tenía. 2 blancas. Ven qué tremendo. Todo lo que tenía. Por eso Jesús la admiró. Sí. Jesús no pone sus ojos en lo que nosotros tenemos. Jesús pone sus ojos en lo que nosotros damos. Y da, dice la palabra, con alegría de corazón, como Dios o como el Señor puso en vuestros corazones. En esa medida hay que dar de esa forma.
Así pide el Señor que seamos nosotros. Ese es el Dios verdadero, ¿no? En Lucas 15, del 11 al 32, pueden leer. Todo eso estoy dejando para que en la tarde se den la buena leída de todo esto. El Señor exalta en medio de ese pasaje más al que se fue, pecó, pero se arrepintió y regresó, ¿sí?, que al nene bueno de la casa, ¿verdad? Porque cuando yo soy el nene bueno de la casa, sí, yo siempre voy a la iglesia, llego temprano, ¿verdad? ¿Sí? Yo abro la iglesia, ¿verdad? Yo estoy ahí siempre sirviendo. Ay, y Dios le dio más a aquel que a mí. ¿Por qué será así Dios? Ay, no, este Dios sí no es un Dios equitativo, ¿verdad? Porque ese en realidad no se merecía, ¿sí? Ese es el del anuncio de Tanga, no se lo merece. Pero yo, todo lo que me merezco. Sí, pues, dice el Señor, cabal, porque conozco tu corazón, ¿verdad? Porque pedís y no recibís, porque pedís para vuestros deleites. Entonces dice el Señor, aquí en realidad para el verdadero Dios, para el amor de Dios, para que se manifieste, hay que perdonar al que se arrepiente. Pero el otro está ahí adentro, pero no se ha arrepentido. No se ha arrepentido si Él dice que Él es bueno, ¿verdad? ¿Sí? Todo lo he hecho bien siempre, dice. O sea que cuando uno está dentro de la iglesia, todo lo hace bien, ¿verdad que no? Nos equivocamos, ¿sí? Lo que pasa es que no nos arrepentimos, pero sí nos equivocamos. Sí pecamos, sí cometemos tremendas cosas, pero no nos arrepentimos. Entonces creemos que porque estamos adentro de la iglesia, yo estoy uno protegido, no se me vino la palabra, ¿verdad? Cubierto, ¿verdad? Sí, cubierto, pero quería decir otra palabra, gracias, ¿oíste? Sí, no como camuflajeado, no, sino que bueno, no se me viene la palabra, por ahí se me va a venir. ¿Cuál decís tú? Como una capa encima, ¿no? Sí, amén, algo así quiero decir yo, ¿verdad? Que es impasable, como es como impermeable, ¿verdad? No se me viene la palabra. Con camuflaje. Sí, pero pareciera que yo estoy adentro de la iglesia en un escaparate y no me va a pasar nada. Encapsulado también, gracias, ¿oíste? Son palabras ahí que quieren. Voy a llegar, estoy seguro que en el camino voy a llegar aquí. Blindado, esa era la palabra que yo quería decir. Parece que porque yo estoy en la iglesia, estoy blindado, ¿verdad? Y no es cierto. Me equivoco, y me equivoco, y me equivoco, y me equivoco. Pero no quiero reconocer que me equivoqué. Y ese sí le pasaba a este hermanito del hijo pródigo, ¿verdad? Sí. Si yo soy bueno, hombre, todo siempre lo hago bien. Y mira, mi hermano, una vacota le diste, va. Y a mí ni siquiera mi cabrito. Pero nos pasa, de verdad nos pasa. Por eso es que Jesús quería venir y mostrar, ¿verdad?, a este Dios como un Dios de amor. Sí, pero de un amor aplicado en la vida. Un Dios que se muestra, ese amor que sale de adentro de nosotros, ¿sí? Esa palabra que Él ha puesto en nosotros y que cuando nos apachan, lo que sale a relucir es eso. Eso es lo que Él está pidiendo. Ese es el Dios que Jesús no solo le vino a mostrar a los fariseos, sino también nos lo vino a mostrar a nosotros. Ese es el ejemplo que Jesús está esperando que nosotros sigamos, ¿no? Así, de verdad yo en mi corazón lo siento así, para mí en lo personal, y si alguien lo quiere tomar, ¿verdad? Pongamos en la balanza lo que Dios nos ha perdonado contra lo que nosotros le hemos amado. Y ahí vamos a sacar nosotros un buen test personal, ¿verdad? Y vamos a saber cómo estamos. Amén, amén y amén. Dios los bendiga.